La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, y para analizar este tema está con nosotros ya en diálogo el doctor Fausto Camacho, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y revisaremos también algunas de las denuncias que se han hecho por estas horas. Doctor Camacho, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, buenas noches, un gusto poder comparecer ante la ciudadanía a través de Notimundo. Gracias. La denuncia presentada por la vocal del Consejo Nacional Electoral, Elena Nájera, ha causado ya algunas reacciones, principalmente en redes sociales, que es donde primero se escuchan, se miran y también se reciben algunas reacciones sobre este tema. ¿Cómo explicamos un poco esta supuesta intromisión de Aparicio Caicedo en las decisiones del Consejo Nacional Electoral, al menos respecto de la denuncia de Nájera? Mire, esta conducta, del Consejo Nacional Electoral, desgraciadamente no es nueva. ¿A qué me refiero? Una conducta de llevar adelante la toma de decisiones en algunas ocasiones por fuera del deber ser, es decir, por fuera de las normas, por fuera de una postura ética que garantice, en este caso, plena independencia de la función electoral respecto de la función ejecutiva. Igual independencia debería existir respecto de la función, legislativa o cualquier otra. Que exista una propuesta en el Ejecutivo respecto de, una normativa que sirve para calificar las candidaturas, en este caso para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues no necesariamente estaría mal si es que el proceso fuese un proceso público, donde de manera pública el presidente de la República, a través de un vocero oficial, que no debería ser un vocero ad honorem, un vocero oficial, ¿no es cierto?, haga llegar una opinión o varias opiniones al Consejo Nacional Electoral, que no le obliga bajo ninguna circunstancia a aceptarla, porque quien tiene que tomar la decisión respecto de ese u otro punto es el Consejo en uso de sus propias atribuciones. Y desde ese punto de vista no sería en principio tan grave la denuncia, puesto que el Consejo Nacional Electoral tiene plenas facultades para resolver qué acepta, qué rechaza y tomar sus propias decisiones, independientemente de las sugerencias que vengan de donde vengan. Lo que pasa es que yo sí creo que resultan altamente graves cuando las cosas se hacen a escondidas. Cuando las cosas... Es decir, las formas. Claro, pero en las formas está implícito también un contenido. En las formas está implícito una intencionalidad. La democracia no debe ser entendida como la ausencia de relaciones y de debate público entre funciones, inclusive en determinadas ocasiones, depende del tipo de casos. En este caso resulta un poco sui generis, digamos, que pueda existir una necesidad de intercambiar opiniones respecto de aquello. Pero, por ejemplo, sobre el financiamiento público, sobre el control del financiamiento privado en los procesos electorales, sobre cualquier otro tipo de cosas, deberían, además de ser públicos, darle mayor tranquilidad en políticas que deben ser de Estado. Pero si se trata de la calificación, facultad privativa del Consejo Nacional Electoral, de la calificación me refiero, de las candidaturas, creo que poco tiene que ver o poco puede hacer una opinión de otra función del Estado. Pero si es que fuese algo tan considerado por una función como el Ejecutivo trascendente, hágalo público, pues. Hágalo público. Diga, esta es la opinión. Si es que es acogida, no es acogida, el 10% o el 90% o cero, pues eso ya es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Y hay que tomar en cuenta también el antecedente de algo que ya ocurrió precisamente con Aparicio Caicedo en el caso del superintendente de bancos, es decir, ya no es un tema aislado esta intromisión, estos intentos por tomar decisiones desde el Ejecutivo en órganos donde no tienen básicamente nada que hacer, en este caso el Consejo Nacional Electoral. Correcto, es así. Hay una reiteración en una actitud
que debería valorar correctamente pues el Ejecutivo para, además, me parece que es pernicioso, que es inconveniente, ¿no es cierto?, aquello de las consejerías ad honorem, aquello de que en el Estado actúan y tienen bajo su mando personas que no son parte del aparato público y que sin embargo tienen a funcionarios públicos a su mando. Se toman ciertas licencias bajo el amparo de que no están atados, digamos, al sector público y como tal. Esto es una figura. Adicionalmente fomentan una actitud de impunidad, tanto política, pero no necesariamente en la penal, si estuviera, en este caso creo que no existe, pero en otros podría existir, pues, porque las normas, había normas en el pasado que prohibían la existencia de este tipo de funcionarios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Su vinculación a los roles de pago no tienen que ver con que me ahorro, o digamos, $3,000-4,000, que puede ser importante relativamente, pero esa relación de dependencia le hace adquirir responsabilidad administrativa, responsabilidad penal, responsabilidad en el uso de los recursos públicos, responsabilidad en la toma de decisiones, inclusive en el control político que la Constitución establece que puede existir sobre personajes de esa naturaleza en cuanto a los cargos, me refiero, o al alto cargo por parte del legislativo, es decir, de la Asamblea. Es decir, aquí hay varias cosas que hay que repensarlas, pero también no solo hay que pensar desde la óptica de lo que está haciendo mal el Ejecutivo, sino de lo que no está haciendo, no está cumpliendo a cabalidad el Consejo Nacional. Y ahí va mi siguiente pregunta, doctor Camacho. ¿Cuál es su lectura ya desde el otro lado? Es decir, la denuncia de Elena Nájera es sin duda grave. Hemos visto algunos de las aristas desde donde se puede analizar ya la posición del Ejecutivo, esta evidente intromisión, o al menos este intento de intromisión por parte de Aparicio Caicedo, antes ad honorem, después ya dejó de ser ad honorem, en fin. ¿Cuál es cómo habla esto del Consejo Nacional Electoral? Pues nos genera una vez más un escenario de desconfianza respecto de la autoridad que va a llevar adelante el proceso electoral, porque desgraciadamente no es la primera vez en que se actúa equivocadamente, no me voy a permitir sino decir ese término, pero ya lo hicieron hace poquísimos días, si no me equivoco 15, se designaron las juntas provinciales electorales en un proceso que no se cumplió conforme la ley. La ley dice que es facultad del Consejo nombrar a los vocales de las juntas, sí, por supuesto. Constituir las juntas, sí, por supuesto. ¿Está dentro del calendario? Sí, así es. Sin embargo, la ley dice que el proceso debe ser un proceso público y que los ciudadanos tenemos derecho a impugnar un posible miembro de una junta provincial electoral. Aquello no existió. Simplemente en ese caso, un dime y diretes entre otros actores, la misma consejera Nájera y la presidenta Atamaín, que también la conocimos en redes y en algunos medios seguramente, creo que sí, ¿no es cierto?, donde se hablaba de una suerte de un mal reparto. Y la consejera Nájera decía, han hecho arbitrariamente, han hecho entre los 4, yo no he participado. Y la respuesta que le daba la presidenta Atamaín a la consejera Nájera era, pero si ella también nombró uno en cada provincia, así que ¿de qué se queja? Más o menos, ¿no es cierto? Cuando ella fue parte de este proceso. Pero nadie nos contó si es que eso fue hecho al amparo o no de la ley. Y si es que hubo un proceso en donde se le pidió a la ciudadanía en cada provincia que opine sobre aquellas personas. Y entonces estas cosas son un segundo elemento. Un tercer elemento que aprovecho, aunque sea un tema no exactamente el que nos trajo a su invitación, tocayo, pero tiene que ver con la ausencia de democracia interna en los procesos de selección de candidaturas. 3 hechos que se han producido durante estos últimos 15 días que nos dejan totalmente insatisfechos respecto del papel que está jugando la autoridad electoral. Y lo que usted mencionaba, restan confianza en lo que pueda venir ya en adelante. Recordemos que en este momento ya es la máxima autoridad, el Consejo Nacional Electoral. Estamos en un periodo
en el cual las decisiones de este organismo son trascendentales de aquí en adelante. Tendremos algunos procesos dentro del proceso de elecciones, también dentro del proceso del control del gasto, dentro del monitoreo, y hay algunos temas que de alguna forma van a preocupar, tomando en cuenta estos antecedentes. Pero por supuesto que sí. Sería interesantísimo que tuviésemos una noticia positiva que diga: el Ejecutivo y el Legislativo han acordado cómo llevar adelante, sumar fuerzas para controlar que no exista plata mala vida en el financiamiento de la política en la próxima campaña electoral. Ojalá ese tipo de noticias tuviésemos. Y ahí está bien, pues, que coordine la UAPE, que es un organismo del Ejecutivo, el SRI, que es un organismo del Ejecutivo, con el Consejo Nacional Electoral, que es un organismo de otra función del Estado, pero que incluso por mandato de la ley tienen que generar un plan, una planificación para impedir aquella presencia de dinero mal habido en las campañas electorales. Y al parecer, ese mandato que nació en la reforma del Código de la Democracia del 3 de febrero de 2020, pues está simplemente escrito y nada se ha hecho al respecto. Un elemento adicional sobre el cual el colectivo al cual me pertenezco y soy su vocero, uno de sus voceros, Voces por la Democracia, está pidiendo al Consejo Nacional Electoral rectificaciones respecto de su conducta y que actúe apegado estrictamente al mandato constitucional o legal, porque caso contrario podríamos reproducir un escenario nada conveniente como el que tuvimos en las elecciones de hace año y medio, ¿no es cierto? Acuérdese usted, aquella crisis, en definitiva, que significó en términos políticos esa cercanía y el anuncio de unos resultados de un conteo rápido por encima de los resultados oficiales que luego se cambiaron, lo cual generó una deslegitimación del proceso y finalmente una suerte de deslegitimación de la autoridad y una deslegitimación de los ganadores del proceso electoral. Hay que evitar eso. ¿Cómo? Apegándose irrestrictamente a lo que manda la ley. Y en eso vamos a nuevamente asumir como Voces por la Democracia una actitud al menos de alertar, de decir: esto no está bien, corríjase, actúese así, ejerciendo nuestro derecho al control social establecido en la Constitución. Lamentable duda tras duda respecto de las acciones del Consejo Nacional Electoral. Estaremos igual dando seguimiento a las denuncias y a propósito de esto que ha ocurrido durante estas últimas horas. También habrá una respuesta, entendemos o esperamos, por parte de Aparicio Caicedo y por parte del Ejecutivo a propósito de estas denuncias. Doctor Camacho, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, un gusto siempre. Ha sido el doctor Fausto Camacho, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, hablando sobre esta denuncia que presentó la vocal del Consejo Nacional Electoral, Elena Nájera, en contra del asesor del gobierno, Aparicio Caicedo. Supuesta intromisión del gobierno en este organismo, pues se sabrá ya con la respuesta también por parte del Ejecutivo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.